Preside este evento, inauguración de la Unidad de Medicina Familiar número 93 Cerro Gordo, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la Gobernadora Constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. El Secretario de Salud, David Kershenovich. El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. La Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El director de la Unidad de Medicina Familiar número 93, Cerro Gordo, Apolinar Rincón de la Cruz. El titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del IMSS, Ana de Gortari Pedrosa. La titular del órgano de operación administrativa desconcentrado del IMSS en la zona oriente del Estado de México, Josefina Estrada Martínez. El coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Raúl Armando Quintero Martínez. La presidenta municipal de Ecatepec de Morelos, Azucena Cisneros Cos. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar su lugar, por favor. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la Gobernadora Constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Buenos días a todas, a todos ustedes. Yo no les pregunto cómo están porque están muy contentos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y yo creo que cómo no vamos a estar contentos ante esta entrega de estas instalaciones que sin duda alguna no solamente dignifican al derechohabiente, sino también a todos los que integran el sector salud, para quienes pido un aplauso, un fuerte aplauso a todos nuestros médicos, enfermeras, trabajadores sociales, personas que hacen la limpieza. Muchísimas gracias, de verdad gracias por todo lo que hacen. Y saludo con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha gratitud a nuestra Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Sea usted bienvenida, doctora Presidenta de la República, al doctor David Kershenovich, secretario, presidenta. Al doctor David Kershenovich, secretario de Salud. Sea usted también bienvenido. Al maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. Muy bienvenido. A la ingeniera Ana de Gortari Pedrosa, o titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bienvenida. A la maestra Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales. Bienvenida, maestra. A la doctora Josefina Estrada Martínez, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de México Oriente. Gracias. Al doctor Apolinar Rincón de la Cruz, director de la Unidad de Medicina Familiar número 93, Cerro Gordo, Ecatepec de Morelos. Muchas gracias por recibirnos, doctor. A la licenciada Azucena Cisneros Cos, presidenta municipal de Ecatepec de Morelos. Muchísimas gracias, querida presidenta, por recibirnos, presidenta municipal.
así como a nuestros compañeros senadores, la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, gracias senadora, al diputado federal Emilio Manzanilla Telles, muchísimas gracias, al diputado federal Luis Enrique Miranda Barrera, gracias por estar aquí, al licenciado local Octavio Martínez Vargas, muchísimas gracias, al diputado local Samuel Hernández Cruz, bienvenido, muchas gracias, a la diputada local Jennifer Natalí González López, muchísimas gracias, a agradecer la presencia del ingeniero Germán Jalil Hernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México. Muchas gracias por acompañarnos, al licenciado Alfonso Ramos Cardona, presidente de Coparmex, Estado de México. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A los médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personas servidoras públicas de los diferentes órganos de gobierno, a todos los que hacen posible que el servicio de salud de esta unidad llegue a las y los mexiquenses. A los medios de comunicación, muchas gracias, así como a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas de comunicación. Siempre es muy grato recibir en el Estado de México a nuestra querida Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer profundamente comprometida con las causas del pueblo. Sea usted bienvenida a tierra mexiquense. Sabe que esta es su casa y sabe que se le quiere mucho, los mexiquenses la quieren mucho. Estamos muy contentos de acompañar a nuestra presidenta en la inauguración de la Unidad de Medicina Familiar número 93 de Cerro Gordo, aquí en Ecatepec. Este espacio fue demolido derivado de los daños estructurales que presentó por el sismo de 2017, pero ya está funcionando para brindar atención a 352,000 derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es así, con obras y acciones concretas, como se trabaja en equipo, el Gobierno de México, el Gobierno del Estado y el Gobierno municipal para llevar bienestar al pueblo. También como resultado del trabajo coordinado para transformar los servicios de salud en el Estado de México, se realizan 51 desincorporaciones para entregarlas al IMSS y al IMSS Bienestar. De ellos, 22 han sido aprobados y publicados y los 29 restantes se aprobarán en el actual periodo extraordinario de la legislatura, a quien agradezco a los diputados locales por este apoyo y en esta acción. Es importante señalar que entre estos inmuebles se encuentran el Hospital Oncológico de Ecatepec, que ahora se incorpora al IMSS y que sé que va a dar muy buenos resultados. Como quedó establecido en el órgano informativo del Gobierno del Estado de México, en la Gaceta de Gobierno de fecha 16 de agosto de 2025, y que en unos momentos será entrega del mismo. Con estas acciones estamos dando cumplimiento al convenio específico de coordinación entre la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el Gobierno del Estado de México derivado de la reforma a la Ley General de Salud, que consolidó la federalización del sistema de salud y creó el IMSS e IMSS Bienestar, suscrito el 15 de marzo de 2024. Estas acciones son históricas y permitirán que las y los mexiquenses sin afiliación a un régimen de seguridad social, cerca de 7 millones con los que no tienen acceso a la salud, gocen de atención médica gratuita en todo el territorio estatal a través de los servicios de IMSS e IMSS Bienestar, así como Secretaría de Salud del Estado, y que las y los derechohabientes del IMSS tengan acceso a una mejor atención para el cuidado de la salud. Gracias, querida Presidenta. Su humanismo y visión nos pone el ejemplo de que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y qué decir de este agradecimiento? Porque resulta que esta es una de las muchas acciones que va a realizar. Y por mencionar algunas, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, se canalizan 12,438 millones de pesos para construir 4 nuevos hospitales. El Hospital Oncológico de Ecatepec, el Hospital General de Zona en Chimalhuacán, el de Zona Nezahualcóyotl y el de su zona Chicoloapan. Pero también se construirán 6 unidades de medicina familiar en 6 municipios: Iztapaluca, Valle de Chalco, Tlanepantla, Chalco y Texcoco, así como también la sustitución de unidad de medicina familiar, que es aquí esta que estamos presente, la de Cerro Gordo, así como 10 centros de educación y cuidado infantil CECIS, 8 salas de hemodiálisis y un vasto programa de conservación y equipamiento médico para renovar toda la red de clínicas y hospitales de la región oriente. Pero además también, por parte del IMSS Bienestar, bajo una inversión de 4,190 millones de pesos para fortalecer 17 hospitales, 180 unidades médicas y 57 quirófanos,
Se reconvertirán 3 centros de salud en centros de servicio ampliados, así como la conclusión del Hospital Valle Celán en Tlanepantla, que también es importante. Y hace algunos meses se inauguró el Hospital General de Atenco del IMSS Bienestar. Díganme si no merece un reconocimiento de nuestra querida Presidenta de la República. Por ello, Presidenta, muchas gracias, porque sobre todo son aspectos sensibles e importantes como la salud. Y yo me iría mucho tiempo aquí porque no solamente es salud, es educación. Bueno, tiene un montón de actividades aquí en el Estado de México nuestra Presidenta que me tardaría mucho, pero hoy estamos en salud y yo le reconozco y agradezco mucho esas acciones, porque sabemos que para los gobiernos de la Cuarta Transformación la salud es un derecho fundamental de todas y todos los mexiquenses. Por ello, Presidenta, ratifico mi compromiso y sea usted bienvenida a este estado que la quiere mucho y este municipio que la quiere todavía más. Muchísimas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Zoé Robledo. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso de la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, de verdad que es muy emocionante estar un domingo por la mañana informando al pueblo de México aquí en esta unidad de medicina familiar número 93 de Cerro Gordo, en Ecatepec. Muchas gracias a la maestra Delfina, a Azucena Cisneros, a todos los que nos han dado esta bienvenida y desde luego al equipo de salud del Gobierno de México con el doctor Kersenovich, a todo el equipo del IMSS y Armando Quintero, que está encargado de este extraordinario plan de integral personal del IMSS. Desde luego siempre pensamos y saludamos a las enfermeras, enfermeros, la doctora Josefina Estrada, una de las enfermeras que es titular de una delegación del IMSS en un estado, pero en particular quiero saludar a nuestras queridísimas asistentes médicas porque mañana es su día y hacen un trabajo también extraordinario como parte de nuestro servicio. El 2 de julio de este año, la Presidenta en la conferencia mañanera hizo una muy contundente frase, un señalamiento respecto a lo que pasa en el Estado de México, en el Oriente. Y decía ella, con esta tierra tenemos una deuda histórica, no solo del gobierno, una deuda histórica de México. Y el IMSS tiene una parte también de esa deuda. Déjenme platicarles, el IMSS nació en 1943, pero llegó al Estado de México hasta 1948. Su primer hospital fue un hospital de gineco-obstetricia que sigue operando allá en Tlanepantla y tuvo un crecimiento extraordinario en todo el estado durante esas décadas de los 50, los años 60, los 70, siguió creciendo, pero llega 1980 y como muchas otras cosas en el país, se detiene el crecimiento y la inversión pública en muchas áreas, en particular en la salud. Son los años que coinciden con lo que llamamos el periodo neoliberal. Crece la derechohabiencia, pero el IMSS deja de crecer en infraestructura. Y lo creció del otro lado, lo creció hacia el poniente del estado, en Toluca, en Metepec, en Atlacomulco. Por eso es que la deuda tiene que ver justamente con municipios como Ecatepec, que son un motor laboral para el país y para el estado y para incluso la Ciudad de México, para quienes acá viven y allá trabajan, y por eso era tan importante nuestra participación en este plan integral del oriente del Estado de México. Esta apertura de la Unidad de Medicina Familiar de Cerro Gordo es la primera de 28 acciones
que vamos a hacer en el Seguro Social como parte de este plan. Ya ha mencionado muchas la gobernadora Delfina, el Hospital Oncológico de Ecatepec, ese hospital abandonado desde el 2014, que vamos a recibir para poder echarlo a andar, 2 nuevos hospitales en Nezahualcóyotl y en Chimalhuacán, y desde luego el hospital de Chicoloapan. Pero no es solamente eso, es también la transformación de la atención médica del Seguro Social. Así lo ha vislumbrado la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta unidad, como saben, se dañó en el sismo del 17, empezó el proceso de demolición. Una empresa, como muchas que de repente le quedan mal al gobierno, se tuvo que separar y volvimos a entrar en 2022. Y lo que hoy estamos poniendo en operación es un nuevo modelo de primer nivel de atención. Queremos llevarlo a lo que llamamos UMF Plus. Esta unidad tiene 51 consultorios, 34 con médicas y médicos especialistas en medicina familiar, 13 de enfermeras y enfermeros especialistas también en medicina familiar, el consultorio dental con 4 unidades extraordinarias, rayos X, ultrasonido, electrocardiógrafo, laboratorio, farmacia y admisión médica continua. Un espacio para poder atender urgencias sentidas, a niños deshidratados, a personas que tienen alguna emergencia y que pueden ser atendidos aquí, referidos al hospital si es necesario o a su casa luego de ser atendidos. Pero esta unidad nos ha pedido la presidenta que vayamos haciendo más resolutivo el primer nivel, que no todos sean los consultorios y después se vaya al hospital. Por eso queremos anunciar primero que será una de las primeras unidades de medicina familiar con consultorio de trauma y ortopedia. Eso es muy importante, además de los consultorios de medicina familiar, y adicionalmente a eso tenemos un proyecto para incluir un tomógrafo. Es raro ver un tomógrafo en una unidad de medicina familiar del IMSS, pero esta va a ser una de las primeras que va a tener. Y un horario extendido. Como saben, tiene los consultorios, horario de 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero también 5 consultorios que abren en fin de semana, en lo que llamamos tiempo completo. Por eso creemos que el primer nivel, lo preventivo, debe de tener un enfoque de resolución, resolver aquí lo que cuando llega a veces al hospital llega demasiado tarde. Informarle, presidenta, desde las primeras pruebas que hicimos, las primeras consultas desde hace casi un mes, llevamos 40.996 consultas entre medicina familiar, dental y otras que se van a poder atender aquí. Por eso queremos seguir de la mano, adelante con el plan del Oriente, y también informarle que hoy por la mañana estuvimos con la presidenta Azucena Cisneros para que nos enseñara un terreno de 3.500 metros cuadrados para hacer el primer CECI del Estado de México, un centro de atención un centro de educación y cuidado infantil, la evolución de las guarderías del IMSS en una prestación directa con trabajadoras y trabajadores del Seguro Social y con posibilidades de hacer convenios con los DIF para poder también atender a niñas y niños de madres no derechohabientes. Por eso, muchas gracias a Azucena, está ahí en las Américas, ustedes conocen bien esa zona, nos está dando la pechuga del pollo, dirían algunos, no nos están dando terrenos lejanos, en donde no hay servicios, sino verdaderamente lugares como merece la atención de las niñas y de los niños. Y en unos momentos más, pues la entrega tan ansiada de las escrituras y los documentos que sesionó el Congreso del Estado la semana pasada y que hoy nos entregarán del famoso Hospital Oncológico de Ecatepec, que nos servirá para la atención universal de este padecimiento. Por eso, queremos decirles que el espíritu de Morelos, que fue fusilado aquí, cerquita de aquí, sigue vivo, porque la entrega a la patria, a la transformación, requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de sacrificios, de trabajo en equipo y sobre todo de estar siempre irremediablemente cercanos al pueblo de México. Muchas gracias y muy buenos días.
A continuación, se llevará a cabo la proyección del video de la Unidad de Medicina Familiar número 93, Cerro Gordo, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Es un programa, podría decirse ambicioso, pero en realidad no, porque ustedes le han dado mucho al país, mucho. Y este programa se llama Amor con Amor se paga. En el Gobierno de México, el compromiso de hacer de la salud un derecho y no un privilegio se cumple. En respuesta al Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, finalizamos la reconstrucción de la Unidad de Medicina Familiar número 93, Cerro Gordo, en Ecatepec de Morelos, que, por el sismo de 2017, tuvo que ser demolida. La puesta en marcha de esta unidad marca la reactivación de sus servicios que fueron reubicados en otras UMF de la Zona Oriente y que hoy, bajo el liderazgo de la Presidenta de México y el trabajo de los gobiernos federal, estatal y municipal, y a una inversión de más de 435 millones de pesos, garantiza el derecho a la salud en beneficio de más de 350,000 derechohabientes. La nueva UMF número 93 es cómoda, funcional y moderna, con lo que se fortalece el primer nivel de atención, prioridad de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En 51 consultorios se otorgan servicios enfocados en la prevención, el cuidado de la salud y detección temprana de enfermedades. Tomando en cuenta las necesidades de la población, ofrece servicios los 365 días. A mí me gusta que la unidad familiar 93 dé su servicio de lunes a domingo. El que brinden o el que abran los días domingos se les facilita a muchísimas personas. También brinda consultas dentales, de planificación familiar y de salud en el trabajo, estudios de laboratorio y rayos X y de atención médica continua para atender casos que requieran cuidado inmediato. Esto permitirá otorgar anualmente 346,800 consultas de medicina familiar, 66,300 consultas de medicina preventiva, 14,900 consultas de atención médica continua, entre otros servicios. La UMF número 93 Cerro Gordo, más que una nueva unidad médica, es el primer gran paso del IMSS para cumplir con el Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México y un símbolo de la justicia social del segundo piso de la Cuarta Transformación, que busca el bienestar para todas y todos los mexicanos. Es que nosotros gobernamos con una máxima: por el bien de todos, primero los pobres. Eso es justicia social. Gobierno de México. Procedemos con la entrega del decreto por el que el Gobierno del Estado de México entrega el inmueble del Hospital Oncológico de Ecatepec al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace entrega la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo. Solicitamos la intervención de manera respetuosa del secretario de Salud, doctor David Kershenovich. Buenos días, con el permiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, y saludo a la gobernadora del Estado de México y buenos días a todas y todos. Déjenme decirles que tenemos una presidenta que está muy comprometida con la salud de la población y nos ha encargado tres cosas. Nos ha encargado que avancemos hacia un solo sistema de salud en el cual participa el IMSS Bienestar, el ISSSTE, y que integremos todos los servicios de tal manera que sea uniforme para toda la población. Y el día de hoy, pues felicitar al maestro Zoé Robledo, porque es un ejemplo de cómo podemos avanzar hacia esa integración. Él bien decía que desde 1943, cuando se fundó el Seguro Social, pues ha sido una pieza clave para la salud
en México, y el día de hoy estamos avanzando hacia los otros propósitos que tiene la presidenta de integrar precisamente y de incorporar un solo sistema de salud. El segundo punto que es muy relevante es el hecho de que nos ha encargado que no nada más nos enfoquemos en la atención de los enfermos, la atención médica, que es muy importante, y siempre pensamos en la atención hospitalaria. Pero hoy el IMSS nos pone el ejemplo de cómo poder avanzar hacia un modelo que incorpore el bienestar de la población. Y eso incluye la prevención e incluye la atención primaria. Y lo que se inaugura aquí el día de hoy es un avance precisamente con ese propósito. Es un avance de atender lo que sucede en forma cotidiana con las personas. Todos de repente podemos tener algún aspecto de salud que requiere una atención inmediata, distinta de la que tiene el centro hospitalario, y las instalaciones que vimos el día de hoy son un ejemplo de cómo con dignidad y con eficiencia se puede atender a las personas para evitar que lleguen a las etapas más serias que son la atención hospitalaria. Así es que ese es un ejemplo muy claro. Y el tercer propósito que la presidenta nos ha instruido es que para que un sistema de salud sea sólido, se requiere que precisamente que el sector público sea el sector mucho más sólido en la atención de la salud. Un sistema de salud público que sea digno, que sea eficiente, que sea con calidad, de tal manera que cuando necesitemos atención médica pensemos más que nada en la atención en el sector público. Les recuerdo que el sector público hace ya, por ejemplo, procedimientos de lo más avanzado en la medicina en México, como son, por ejemplo, los trasplantes de órganos, tratamientos innovadores, como son los tratamientos celulares para el manejo de cáncer, incorporando todas las innovaciones. De tal manera que un sector público sólido es necesario para que el sistema de salud avance con firmeza. Todo eso es reflejo de lo que se inaugura el día de hoy. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver las instalaciones, verán que están con los mejores equipos, con los mejores espacios de atención y, permítanme decirlo, con los mejores médicos para su atención y enfermeras. No me queda más que agradecer al IMSS, que es nuestro ejemplo para lograr la integración, y agradecer a nuestra presidenta por su compromiso con la salud. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias. Me da gusto estar con ustedes. Saludo con mucho cariño, agradecimiento, admiración a la maestra Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Gracias por tu trabajo, Delfina. Igual a otra mujer extraordinaria que hoy es presidenta municipal de Catepec, Azucena Cisneros. Fíjense cómo hay mujeres ahora en puestos de elección popular. En este caso, ¿se acuerdan de una telenovela que decía Dos mujeres, un camino?
Pues ahora somos 3 mujeres, un camino, aquí en Ecatepec. Me da gusto estar el día de hoy con ustedes en la inauguración de esta unidad de medicina familiar número 93 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quiero felicitar a Zoé Robledo por el trabajo que desempeña al frente del Seguro Social. Es de primera, Zoé. Camina por todo el país trabajando incansablemente para hacer del Seguro Social una institución cada vez mejor. Bueno, yo quiero hablarles primero de una noticia que tuvimos esta semana, que nos debe hacer sentir muy orgullosos a todas y todos los mexicanos. Anunció el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, que entre 2018 y 2024 salieron 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza. Una hazaña. Hay algunos que no nos quieren, que no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, que les es imposible reconocer este resultado. Y es que, fíjense, no solamente salieron 13.4 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, sino que la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares mostró también hace unas semanas que la diferenciación social entre la 10ª parte más rica y la 10ª parte más pobre, es decir, el decil de ingreso, así se llama, el decil de mayor ingreso y el decil de menor ingreso, si dividimos a todos los hogares mexicanos en 10 conjuntos, pues vamos a tener divididos por ingreso los de más ingreso y los de menos ingreso. En la época del 2006 al 2012, la diferencia entre los más ricos y los más pobres era de 38 veces. Y ahora se redujo a 14 veces. Es decir, se distribuyó la riqueza. ¿Qué fue lo que hizo que ahora, fíjense nada más, estamos en el porcentaje de población pobre más bajo desde hace 40 años? Es decir, durante 40 años no había disminuido realmente la pobreza en nuestro país. Al contrario, se incrementó. Y ahora este resultado muestra que la población en situación de pobreza es un porcentaje que es el menor en 40 años. Es decir, las personas viven con mayor bienestar. ¿Qué fue lo que ocurrió en estos 6 años en el país? Pues cambió el modelo de desarrollo. Durante 36 años en México hubo un modelo que se llamó el modelo neoliberal, de 1982 al 2018. Ese modelo planteó que era mucho mejor que todo fuera privado y que prácticamente desapareciera lo público, que el gobierno no tenía capacidad de dar servicios, que el gobierno no tenía las posibilidades de desarrollar actividades para el beneficio de la población, que eso debían desarrollarlo los privados. No privatizaron más cosas en ese periodo porque no se permitió. El Instituto Mexicano del Seguro Social no se privatizó más de lo que de por sí se privatizó en muchos servicios, entre otras cosas gracias a las y los trabajadores del Seguro Social, gracias a su sindicato, que hay que darle un aplauso a su organización.
pero trataron de privatizar todo. Si no privatizaron la educación básica es porque no pudieron, porque quisieron caminar hacia allá. Privatizaron empresas públicas y en el caso del sector salud, todo aquello que pudieron privatizar, lo privatizaron. Servicios que antes se daban dentro del IMSS, los subrogaron. Los laboratorios, subrogados. Hasta los camilleros, los subrogaron. El sistema que más se subrogó, es decir, que se contrató a privados para desarrollar su actividad, fue el ISSSTE. Por eso el ISSSTE tuvo mayores problemas, o hemos tenido mayores problemas para recuperarlo. Esta idea de que lo privado siempre era mejor que lo público se fue imponiendo. Y entonces, las universidades privadas mejor que las públicas. Falso. Las escuelas privadas mejor que las públicas. Falso. Las instituciones de salud privadas mejores que las públicas. Falso. Más bien fue una ideología, un pensamiento que se fue imponiendo durante 36 años en nuestro país. Nadie dice que no pueda haber hospitales privados o escuelas privadas, pero el gobierno tiene una obligación y lo hace bien el Estado mexicano, es dar acceso a los derechos del pueblo de México. La Constitución de la República es muy clara. La educación es un derecho, no es un privilegio y no es una mercancía. Así que el Estado debe dar la mejor educación posible, desde preescolar hasta las universidades y hasta el posgrado. Y el pueblo de México debe tener acceso gratuito a esa educación. La salud, el acceso a la salud es un derecho del pueblo de México, establecido en el cuarto constitucional. Y el Estado mexicano debe proveer de la mejor manera ese acceso a la salud. Y en eso es un ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, que bien dicen, Seguro Social, patrimonio nacional, porque es lo que es el Seguro Social. Puede tener Así que estamos empeñados nosotros en recuperar ese acceso a los derechos del pueblo de México. Decía, ¿cómo fue que salieron 13.4 millones de personas de la pobreza? Lo primero, aumento al salario. Fíjense, durante 36 años nos dijeron que si aumentaba el salario mínimo, iba a aumentar la inflación. Pues resulta que aumentó el salario mínimo a más del doble, en la frontera norte incluso todavía más, y la inflación está en sus niveles más bajos. Es decir, era una mentira que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Decían que si aumentaba el salario ya no iba a haber inversión privada en nuestro país. Todo lo contrario, 2024 fue el récord de inversión extranjera directa en México, aumentando el salario. Entonces, la primera razón de que tantos mexicanos hayan salido de la pobreza es el aumento al salario mínimo. Y eso aumentó los otros salarios. Hoy el salario medio de la población, el salario medio del IMSS, está en su nivel más alto de la historia. Y eso es gracias a aumentar los salarios mínimos. La segunda, los programas de bienestar. Antes se daban programas focalizados a unas cuantas poblaciones. Hoy se construyeron nuevos derechos. La pensión universal adulto mayor es un derecho del pueblo de México establecido también en el cuarto constitucional. 13 millones de personas reciben bimestralmente 6,200 pesos ahora a todas y todos los adultos mayores, porque la pensión es un derecho para el pueblo de México. Hoy todos los jóvenes que estudian en preparatoria pública tienen una beca.
Hoy todas las personas con discapacidad reciben una pensión. Hoy los pequeños campesinos que tienen menos de 2 hectáreas reciben fertilizantes gratuitos, reciben apoyo de producción para el bienestar. Cerca de 500,000 personas reciben el programa Sembrando Vida. Es decir, se construyeron nuevos derechos para el pueblo de México y apoyos directos a la población. De programas de bienestar son, fíjense nada más, 850,000 millones de pesos este año, que van directo a cerca de, o más de 30 millones de familias que están recibiendo un apoyo directo. ¿Qué otra cosa fue importante en la disminución de la pobreza? La inversión pública y la inversión privada. La inversión pública, se recuperaron obras estratégicas que dejaron de hacerse. Hoy tenemos un tren en el sureste de México, el Tren Maya, tenemos un tren en el istmo de Tehuantepec, tenemos puertos que están operando, tenemos una nueva refinería. Es decir, recursos que se destinaron a nuevas obras estratégicas para el desarrollo de la nación. Y además, la inversión privada, que ha permitido generar más empleos. Estamos en el récord de empleos en el país. Y por otro lado, dejar de contratar de formas que disminuían los ingresos a la población. Desapareció el llamado outsourcing en el país, es decir, esta manera en que se contrataba a través de empresas de terceros que a su vez contrataban y que no permitían que hubiera reparto de utilidades en las empresas privadas. ¿Qué significa esto? Que cambió el modelo de desarrollo del país. Antes se destinaban recursos para unos cuantos, hoy se destinan recursos pensando en aquellos que menos tienen. Por eso la máxima de por el bien de todos, primero los pobres, define lo que somos, la cuarta transformación de la vida pública de México. Y hay resultados y la gente hoy tiene mayor bienestar. Por eso, cuando llegamos al gobierno dijimos, se trata de continuar y de avanzar con la transformación, no de regresar al pasado. ¿Qué hicimos desde que llegamos al gobierno? Aumentamos de nuevo el salario mínimo, 12.5% en 2025, y vamos a seguir aumentando el salario mínimo hasta que alcance para 2.5 canastas básicas, porque hoy alcanza todavía para 1.8 canastas básicas. Mantenemos los programas de bienestar y todavía hay más programas de bienestar. El apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, que ya lo tienen las de 63 y 64, y se están inscribiendo las de 60, 61 y 62. Cerca de 4 millones de mujeres van a recibir pensión Mujeres Bienestar a partir de 2025 y lo vamos a llevar a la Constitución para que sea un derecho constitucional, para reconocer a las mujeres el trabajo que han hecho por las familias mexicanas, que muy pocas veces se reconoce el trabajo del hogar. Este año también todos los estudiantes de secundaria pública ya tienen beca, la beca Rita Cetina. Y el próximo año vamos para estudiantes de primaria y aumentar la beca también para estudiantes universitarios. Y el programa Salud Casa por Casa. Enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que están llegando a la casa de todas y todos los adultos mayores y personas con discapacidad en el país para fortalecer la salud preventiva y la atención temprana de la salud. Que no lleguemos a los centros de salud o a los hospitales, a las unidades familiares, ya con enfermedades muy avanzadas, sino que desde temprano
se identifique la enfermedad, y este programa va a ir acompañado del programa de farmacias para el bienestar, donde puedan recoger sus medicamentos gratuitos los adultos mayores para las principales enfermedades. Además de estos 3 programas de bienestar, estamos fortaleciendo el sistema de salud pública. Son 3 sistemas de salud: el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar y el ISSSTE. Son los 3 principales sistemas de acceso a la salud pública. El Instituto Mexicano del Seguro Social no solamente ha construido más hospitales, más unidades de medicina familiar, ahora está contratando a mucho más médicos especialistas, se están formando más médicos, porque también en el periodo neoliberal se cerraron los espacios para la formación de médicos especialistas, ahora hay mucho más espacios. Se creía que si se cerraban los espacios, pues iba a ser más de excelencia la educación. Falso. Por eso dejaron de haber médicos especialistas en el país. Ahora están entrando el doble a las residencias de lo que entraban en el 2018, formándose más médicos. No solamente eso, sino que se están contratando más médicos especialistas, y el IMSS tiene un programa muy intensivo para garantizar todas las consultas y todas las operaciones y disminuir los tiempos de espera, que es una de las demandas de los beneficiarios, de los derechohabientes del IMSS. Un programa muy importante que desarrolla el Seguro Social. El IMSS Bienestar, que es para todos aquellos que no tienen seguridad social. Vamos a invertir pues cerca de 15,000 millones de pesos, se están rehabilitando todos los quirófanos, se están poniendo equipamiento en todos los hospitales del país y se están mejorando los centros de salud con el programa La Clínica es Nuestra. Y el ISSSTE, que es un sistema que también quedó muy rezagado, este año le estamos dando recursos para que pueda, ya inició la contratación de más médicos, más enfermeras, y que tenga pues mejores condiciones para poder dar mejor atención médica. Estos 3 sistemas, nuestro objetivo es que vayan consolidándose para hacer un solo sistema de salud. Eso lo vamos a lograr en 2027, esa es nuestra meta. Que si un derechohabiente del Seguro Social está más cerca de una clínica del ISSSTE, se pueda atender en una clínica del ISSSTE. Que si alguien que no tiene seguridad social está más cerca de una clínica del Seguro Social, pueda atenderse. Y que se generen las condiciones para que pueda haber la distribución de los recursos entre las 3 instituciones para fortalecerse de manera integral. Esto lo vamos a lograr digitalizando y avanzando cada vez más en estos sistemas de salud. Somos, digamos, persistentes, necias, en que el sistema de salud pública debe ser el mejor sistema de salud de todo el país. Y lo podemos lograr gracias a algo, a ustedes, a las médicas, a los médicos, enfermeras, enfermeros del Seguro Social, del ISSSTE y del IMSS Bienestar, que es lo mejor que tiene nuestro país y que dan siempre su vida para atender a los demás. Eso lo demostraron durante la pandemia. Bueno, esta es la 4ª transformación de la vida pública. Cierro con lo siguiente: estamos también atendiendo al oriente del Estado de México. 10 millones de habitantes que crecieron alrededor de la Ciudad de México y que no se les puso durante mucho tiempo la atención que se debe. Ecatepec es el 3er municipio con mayor población en todo el país. El primero hoy es Tijuana, el segundo Iztapalapa como alcaldía y el tercero Ecatepec. Son 1.7 millones de habitantes. ¿Qué requerimos para mejorar la calidad de vida en Ecatepec? Pues lo que está haciendo Azucena, con el apoyo que le estamos dando junto con los otros 9 municipios del Estado de México y la gobernadora Delfina,
en donde estamos ya por dar un tren de repavimentación para la repavimentación de todas las calles de Ecatepec. Esta unidad de medicina familiar, el apoyo que vamos a dar para el CESI, que se construya, que es este nuevo modelo de guarderías del Seguro Social. Cada uno de los 10 municipios del Oriente, urbanos del Oriente, va a tener su CESI. De igual manera, cada uno va a tener una universidad Rosario Castellanos o una universidad Benito Juárez, una nueva preparatoria, y ya empezó el sábado la construcción de la Rosario Castellanos aquí en Ecatepec, la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Y hay una inversión muy importante para darle agua a todos los habitantes de Ecatepec. Se están rehabilitando todos los pozos, se está incorporando al programa de la zona metropolitana del Valle de México, y de igual manera una inversión muy importante en todos los cárcamos para poder evitar las inundaciones y los encharcamientos en todo Ecatepec. Este programa dije que le vamos a llamar Amor con Amor se paga, porque lo que ha recibido México del oriente del Estado de México es esfuerzo, es trabajo y es siempre mucho amor. Y lo único que podemos regresarle es el amor que ha dado el Estado de México a la nación. Muchas gracias a todas y a todos. Felicidades, Zoé. Felicidades al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! A continuación se llevará a cabo la develación de la placa inaugural de la Unidad de Medicina Familiar número 93 Cerro Gordo, a cargo de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del presidium que la acompañan. Procedemos con el corte del listón inaugural de la Unidad de Medicina Familiar número 93, Cerro Gordo, a cargo de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del presidio. Comenzamos con el conteo. 1, 2, 3. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que tengan un excelente día.